Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Palabra, yo sé que el mover de Dios está muy hermoso, como siempre, ¿verdad? Pero pues a veces es difícil escoger, ¿verdad? Porque todo es importante, todo es necesario, ¿verdad? Y bueno, la semana pasada dije que les iba a preguntar, ¿verdad?, a los que habían estudiado la palabra. ¿Cuántos estudiaron la palabra para estudiar cómo murió Rebeca? Levanta la mano. Uno. ¿Cómo murió Rebeca? ¿Ah? Esa fue Raquel, no Rebeca. ¿Alguien estudió? No estudió. Hermanos, qué vergüenza, qué vergüenza. Yo sé que usted quiere decir porque usted sabe, ¿verdad? Pero no quiere exhibirse. Bueno, se lo dejo de tarea para que lo siga buscando, pues lo estudie, le voy a dar chance todavía para que siga estudiando. Pero hemos venido viendo la pregunta que yo creo que es muy picosa esta pregunta, y es importante que podamos entenderla, ¿verdad? Porque siempre las personas, con tal de evadir su responsabilidad de salvación, se enfocan en las personas de las demás personas. Y a veces como que estuvieran interesados en la vida de los demás, pero al final, el día del juicio, te va a importar dónde va a estar tu marido, dónde va a estar tu esposa, dónde van a estar tus hijos, o te va a importar solamente tu alma. La realidad es que ahí no te vas a acordar de nadie más que de ti, ¿verdad? Y te lo tengo que decir con sinceridad, ¿verdad? Porque lamentablemente se predican muchas mentiras, muchas falsedades desde los púlpitos, con buenas intenciones, pero que no es lo que la palabra de Dios enseña. Como que allá nos vamos a conocer en la eternidad y allá vamos a ver a los seres queridos, pero si no estuvimos en el mismo nivel espiritual, ¿usted se va a poder ver con alguien que no está en el mismo nivel espiritual allá arriba? Y si sus hijos no estuvieron en el mismo nivel espiritual suyos, ¿los va a ver allá? ¿Y si su suegra no estuvo en el mismo nivel espiritual? ¿Y si su suegro sí estuvo en el mismo nivel espiritual? Bueno, entonces tenemos que quitar, hermano, la fantasía y volver al verdadero evangelio. No podemos estar predicando, ni enseñando, ni viviendo un evangelio que quisiéramos que así fuera. Sino tenemos que ir a lo que ya está escrito, porque esto es lo que se va a cumplir. Está escrito que no pasará ni una tilde. Todo se va a cumplir, lo que está en la palabra de Dios. Ahora, me hacen la pregunta, ¿por qué si en Deuteronomio 24:16 dice que los hijos no morirán por los pecados de los padres? Entonces, ¿por qué el hijo de David murió por el pecado que el rey David cometió? Y como le he dicho en ocasiones anteriores, no podemos dar una respuesta así a la ligera sin dar bases bíblicas. O sea, yo le puedo responder, pero ¿de qué le serviría a usted que yo le dé una respuesta y que tal vez usted la reciba y la acepte y diga, sí, está bien, le creo? Pero cuando le pregunten a usted, ¿qué va a decir usted? No, es que mi pastor así me dijo. ¿Y qué le va a decir la gente? ¿Qué importa lo que diga su pastor? Entonces usted tiene que tener bases para dar las explicaciones, ¿verdad?, del por qué se dan las circunstancias.
en cada vida individualmente. Ahora, hemos estado viendo en Mateo capítulo 13 esta parábola que tristemente también no se ha usado correctamente. Y tristemente los mismos predicadores que dirigen las congregaciones enseñan mal. Y el pueblo pues lo recibe y lo acepta y no contradice y no cuestiona, porque pues el pastor sabe. Ese es el concepto, ¿verdad? Así como cuando los niños, ¿qué concepto tienen de papá y de mamá? Mi papá sabe, aunque no sepa. ¿Verdad? Sí, pero en nuestra mentalidad es, si mi papá dice, es así. ¿Verdad? Claro, hasta que llegan otras autoridades, ya llega el maestro y el maestro dice, no, lo que tu papá dice no es correcto, es de esta manera. Y entonces ya empiezan a comparar, ¿verdad? Dice, mi papá y el maestro. ¿Quién debe de saber más? El maestro. Entonces le creo al maestro. Bueno, y esa es la situación que se da en nosotros a veces. Que asumimos que la gente sabe porque usa un versículo de la Biblia, pero no entiende el contexto. Y es algo que yo, hermano, peleo y me siento a veces solitario en esta batalla porque veo que voy contra la corriente, porque yo no voy a estar predicando lo que los demás predican solo porque es popular. Yo tengo que ir a la palabra de Dios, a estudiarla. Y máxime cuando la palabra de Dios misma da la explicación. Entonces, vemos aquí en Mateo capítulo 13 acerca de la parábola de la cizaña, y yo espero que usted lea y estudie Mateo 13, ¿verdad?, que habla de esta parábola. Y dice en el verso 37, dice que respondiendo Jesús, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que se las enseñó a sus discípulos, en este caso Mateo. Mateo era uno de los 12 apóstoles del Señor. Mateo pues era conocido como Leví, no Leví, sino Leví, ¿verdad? Leví, así como la tribu de Leví, ¿verdad? Dice, verso 37 dice que Jesús dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino. O sea, hay hijos del reino, ¿verdad? ¿Y quién sembró esos hijos del reino? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo los sembró en este mundo? Como seres humanos. Pero no son humanos, no son de este mundo, ¿verdad? Jesús mismo lo dice en la carta, en el Evangelio de Juan. Usted puede leer esos capítulos hermosos de Juan 15, 16, 17. Son palabras muy poderosas de nuestro Señor Jesucristo, que debemos de conocerlas, debemos de estudiarlas. Ahora, pero no solamente hay hijos del reino, sino que también dice, la cizaña también fue sembrada, dice en el verso 38. ¿Y quién la sembró? El maligno. El maligno. Ahora, no voy a entrar en los demás versículos porque no es ahí donde quiero enfocarme. Solamente quiero hacer una base para lo que hemos venido estudiando anteriormente acerca de lo que es el trigo. Hemos venido hablando del trigo, todavía no hemos hablado de la cizaña, no hemos hablado de la humanidad, sino hemos estado hablando solamente del trigo, ¿verdad? Y hemos estado viendo en Génesis, en el libro de Génesis, cómo el trigo
tiene que pasar un proceso también. Y hemos estado viendo que aunque es trigo y aunque es hijo del reino, no siempre va a tener una buena vida en esta tierra. No siempre le va a ir bien, ¿verdad? Y no le va a ir bien no solamente porque tiene que pasar por un proceso, como todos tenemos que pasar un proceso. Si me quiere acompañar a Hebreos, que este es un versículo que usted debe de ver, que es muy interesante. Capítulo 5, verso 8. Si vamos a hablar de trigo, pues como hemos dicho, el Hijo del Hombre, o sea, nuestro Señor Jesucristo, pues si Él es el sembrador, ¿verdad? O sea, no hay nada que dudar ahí de que él es hijo del reino, ¿verdad? O el hijo del reino, ¿verdad? Porque es único. Pero mire lo que dice el verso 8, Hebreos 5:8, dice, y aunque era hijo, aprendió, ¿qué aprendió? Obediencia. ¿Cómo aprendió la obediencia? ¿Ah? ¿Cómo aprendió la obediencia? O sea, ¿cómo se manifestó que él era obediente? Pongámoslo así de esa forma. ¿Cómo se manifestó que era obediente? ¿Porque hacía lo que le gustaba? ¿Porque le mandaban a hacer lo que le gustaba y lo hacía con gozo? ¿Ah? ¿Cómo se manifestó? Por lo que sufrió, por lo que padeció. Ahora, si el Hijo de Dios, que no tenía pecado, que era perfecto, tuvo que padecer, porque era parte del proceso que Dios lo había metido para poder salvar. Ahora, mire lo que dice el verso 9. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación. ¿Para quién? Entonces hay una palabra clave ahí. ¿Cuál es la palabra clave? Obedecer. Pero obedecer ¿en medio de qué? Dígalo. ¿Obedecer en medio de qué? Del sufrimiento. Entonces yo le pregunto, ¿usted va a tener que sufrir en este mundo? Entonces quítese ya la mentalidad, y disculpe que yo tengo que decirle esto, pero yo no le puedo predicar un evangelio mentiroso de fantasías. Porque tristemente eso es lo que se predica en las iglesias hoy, de los supuestos profetas. Hoy se ha levantado un montón de gente que se llama profeta, y yo digo, ¿y qué profetizan? Porque yo no vi ningún profeta que profetizó el COVID. Bien, yo oí un profeta que dijo que venía una gran tribulación para el mundo. ¿Será eso profetizar? No. Entonces hay que examinar. No todo el que se llama profeta es profeta. El desear cosas bonitas a una persona no significa que te está profetizando. Te está deseando cosas buenas y pero que te desea cosas malas, ¿verdad? Pero eso no es que Dios te esté profetizando ni que Dios te esté hablando. Ahora, vemos entonces que si tú eres trigo, si eres trigo, o si tú conoces a alguien que es trigo,
vas a ver que ese trigo va a sufrir en esta tierra. No va a vivir una vida de flores nada más y de una vida fácil. No. La misma palabra de Dios dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y estoy hablando, óigame bien, de aquel que no falló, de aquel que era obediente y aún así sufrió para cumplir su llamado y su propósito en Dios. Así que deja de estarte llorando y haciéndote la víctima. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Sé fuerte y valiente, deja de estar llorando, deja de estarte quejando, deja de estarte lamentando. Ganas de quitarme el cinto me dan a veces. Así como cuando el niño se vuelve berrinchudo, ¿verdad? Ay, yo veo a esas madres, hermano, que me dan ganas de quitarme el cinto, pero no para pegarle al niño, a la mamá. Por consentidora. Porque todavía le sigue apapachando ahí sus berrinches en lugar de darle. La Biblia dice que la necedad está pegada al niño y solo la vara la va a apartar de él. Así que, ¿quién sabe más de psicología? ¿El que nos hizo? ¿O esos que van a la universidad de psicólogos? ¿Ah? Digo de psicólogos. ¿Ah? Entonces, mire qué tremendo. Porque aunque tú no cometieras errores, vas a pasar sufrimientos. Eso es si no cometes errores. Ahora, ¿y si cometes errores? ¿Cómo te va a ir? Porque eso es lo que hemos estado viendo en el caso de Jacob. Regresemos ahora sí a Génesis. Y la verdad es de que la palabra de Dios es tan hermosa porque es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro caminar. Entonces, la gente, fíjese que la gente se desanima, la gente desfallece. ¿Por qué? Porque no se nutre de la palabra de Dios. Mire, no lee la Biblia. Yo sé que usted la lee, pero mira que está al lado suyo. ¿Tiene cara de que lee la Biblia o no? ¿Qué dice usted? No, si lee, cuando está enfermo se pone el Salmo 91 aquí en la cabeza. No, estamos hablando de que nos alimente la palabra, ¿verdad? Y no solo esos versículos, hermano, que a nosotros nos agradan. Si usted ahora ve mi Biblia, hermano, usted mire, no tiene ni colores ni nada, ni notas ni nada. Pero mi primera Biblia parecía arcoíris, hermano. O sea, bueno, no mi primera Biblia, porque mi primera Biblia me la compraron cuando tenía 7 años, pero mi primera Biblia cuando ya realmente yo me convertí a Dios, a los 14 años. Hermano, era una Biblia que yo tenía mis crayones ahí de diferentes colores y de acuerdo al tema yo la subrayaba y parecía arcoíris mi Biblia. Pero la mayoría de versículos que ponía, si usted leía, eran solo los que me beneficiaban a mí. Que el Señor estaba conmigo, que el Señor era mi fortaleza, que Él era mi... Pero yo no me recuerdo, sí lo debo de haber subrayado. Deje el impío su camino, pero lo subrayaba, pero no para mí, sino para predicarlo, para tirárselo al otro.
Yo sé que algunos se ríen porque dicen, ay, 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 no soy el único yo que he hecho eso, ¿verdad? Pero ¿verdad que así somos? ¿Verdad? Los textos bonitos para mí, las que hablan de bendición para mí, y los que son de juicio para allá. Vamos a predicar. Este versículo está bueno para ir a la pulga, ir a predicar allá al mercado. Primero hay que aplicárselo a uno, ¿verdad? Eso es lo importante, que esa palabra primero te caiga a ti, ¿verdad? Ahora, mira cómo entonces vemos en Jacob, en el capítulo 32, que hemos estado estudiando Jacob, la vida de Jacob, que Jacob tuvo que salir de la casa de su padre por consecuencias de su pecado. Ahora, todo eso, hermano, todo eso es figura de nosotros. Usted sabe que nosotros estamos en este mundo y somos pecadores. Desde que nacimos somos pecadores. ¿O cuándo se convirtió usted en pecador? Hay gente que cree que el niño se convirtió en pecador. Yo he oído iglesias donde se dicen que a los 7 años el niño se convierte en pecador. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? ¿Dice eso la palabra de Dios? No, dice por cuanto todos pecaron. ¿Y qué es todos? Aún el bebito que está ahí llorando y haciendo sus berrinches, ¿por qué está haciendo sus berrinches? Por pecador. Sí. Entonces todos hemos pecado, todos desde que estuvimos ahí en el vientre de nuestra madre, ya éramos pecadores. El pecado llegó a nuestra vida y ¿qué pasó anteriormente? No sé. Gracias a Dios no sé. Hay gente que anda tratando de averiguar, ¿y qué hice en la vida anterior, antes de venir a este mundo? No se preocupe, preocúpese de qué está haciendo ahora. Y dele gracias a Dios que tiene la oportunidad de hacer lo que Dios lo mandó a hacer a este mundo, ¿no? Porque hay gente que por estar pensando en su pasado, antes de venir a este mundo, nada hace en esta tierra, ¿no? Ahora, fíjese que Jacob entonces es un ejemplo de nosotros saliendo de la casa de nuestro padre. Salimos como Jacob. Y claro, tiene que pasar por un proceso. Usted sabe que pasó por Betel. Ahí tuvo un encuentro con Dios. Ahí vio una escalera que estaba conectada con el cielo. Ángeles que subían y bajaban y él llegaba hasta donde estaba el trono de Dios, la escalera, y le cambió el nombre de ese lugar y le puso Betel, casa de Dios. Esto es importante que lo entienda, casa de Dios. Casa de Dios era un lugar muy importante que lo vamos a ver más adelante. Ahora, dice que en el capítulo 32, verso 1, y esto es algo interesante, y creo que lo hablamos hace unas predicaciones anteriores. Dice, cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Mire qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Ahora, dice que Jacob al verlos, dijo, este es el campamento de Dios. Mire, había un campamento de ángeles que Jacob pudo ver. Y entonces dice que le llamó a ese lugar Mahanaim. Porque Mahanaim quiere decir la unión de dos campamentos. Se estaba uniendo el campamento celestial, el campamento angélico, con el campamento humano. Es lo mismo que está sucediendo con nosotros. Nosotros somos un Mahanaim. Nuestro ser espiritual con un cuerpo humano. Somos un Mahanaim nosotros también. Ahora, pero siguió su camino, solo lo vio el campamento, dijo, ahí está el campamento, y
Y él siguió su camino, iba camino para donde estaba su padre, Isaac. Esa era la meta, llegar a donde estaba su padre, Isaac, porque de ahí había salido. Ahora, dice que en el verso 3 dice que entonces Jacob envió mensajeros delante de él a su hermano Esaú a la tierra de Seir. O sea, eso quiere decir que ya Esaú se había ido de la casa de su padre también. Es importante que todo esto lo entendamos. Entonces ya Isaac prácticamente se había quedado solo. ¿Por qué? Porque Jacob se había ido a Aram y Esaú se había ido al monte Seir. Y entonces, ahora que va a regresar, y esto es importante porque que va a regresar a la casa de su padre, tiene que arreglar sus cuentas con su hermano. ¿Por qué? Porque lo había robado, le había robado. Le había robado la bendición. Pero ahora él ya venía restituyendo, él ya venía cambiando. Y eso es lo que hemos estado hablando acerca del trigo. El trigo, hermano, tiene que arreglar su vida. Por las buenas o por las malas. Yo por eso digo, Señor, yo me rindo antes de que me caiga, mejor me rindo, porque no quiero esperar que tú me humilles, mejor me humillo yo. ¿Verdad? ¿O usted está esperando que Dios lo humille? Si usted está esperando que Dios lo humille, aténgase a las consecuencias. Porque cuando Dios humilla, despedaza. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, entonces dice que envió a sus sirvientes, a sus mensajeros con su hermano a hacer las paces. ¿Por qué? Porque su hermano lo quería matar. Cuando se fue de la casa, salió huyendo. ¿Por qué? Porque su hermano lo quería matar. Y ahora él va a regresar a su casa, pero no podía regresar así. Porque aquí el punto, hermano, no era venir a hacer guerra, sino era tomar posición de lo que ya le pertenecía. Porque ya tenía la primogenitura, ya tenía la promesa, la bendición. Entonces, fíjese que aquí el mensaje es, la batalla no es hacia afuera, la batalla es hacia adentro. O sea, el problema no era Esaú, el problema era Jacob. El problema de nosotros es que nosotros queremos, hermano, arreglarnos con los de afuera cuando no nos hemos arreglado nosotros por dentro. Es como una persona que es soltera, digamos, pero que enviudó. Es soltera porque enviudó. Y que se quiera casar, porque es normal que una persona pues se quiera casar, ¿verdad? No es bueno que el ser humano esté solo, ¿verdad? Pero que todavía, hermano, todavía lleve el luto de la persona con la que vivió. Y que lo que quiere es llenar ese vacío con otra persona. Entonces, ¿qué va a hacer esa persona? Va a ser infeliz a la otra persona. ¿Por qué? Porque todavía tiene situaciones dentro de ella que tiene que arreglar. El matrimonio no es para hacerte feliz. Hay gente que se quiere casar porque quiere ser feliz casándose. No, hombre. Si no eres feliz solo, menos acompañado. Sí. Si solo eres un miserable, casado vas a ser 2 veces miserable. Tú y la otra persona. Entonces, aquí el punto no era que Jacob iba a regresar, hermano, con un ejército que pudo haberlo hecho.
Jacob pudo haber dicho, razonado, bueno, mi hermano me quiere matar, así que yo tengo que ir bien preparado porque tengo que ir a pelear y a vencer a mi hermano. No. Aquí el punto era, Jacob tiene que morir. Jacob tiene que desaparecer. El problema aquí es Jacob. Y aquí en esta vida el problema soy yo, dilo. No, pero dilo de veras aceptando. Dile al que tienes al lado, dile, el problema soy yo. No eres tú. Yo sé que el esposo, si está a la par del esposo, el esposo se quedó callado y dijo, tenés razón, el problema eres tú. Hasta que al fin te diste cuenta que tú eres el problema. Ahora, espero que me esté dando a entender. O sea, mire, aquí la situación era que Jacob tenía que arreglar muchas cosas, era él el problema. Y él tenía que ver cómo arreglarlas. Él no estaba esperando, hermano, que los demás le arreglaran sus problemas. Y ese es el fracaso de muchos, aún en el evangelio. Que vienen al evangelio, hermano, esperando que el pastor les arregle sus problemas, que la iglesia les solucione sus problemas. No. Tú tienes que reconocer que tú eres el que necesitas ayuda y tú tienes que liberarte de todas aquellas amarras y todas aquellas cadenas que te están destruyendo a ti. Ahora, claro, Dios provee las herramientas, Dios provee los medios para que tú alcances eso. Entonces, fíjese que le manda avisar y le dice, verso 4, dice que dio órdenes diciendo, así dirás a mi señor Esaú. Ahora, ¿quién era el primogénito? Legalmente, ¿quién era el primogénito? Legalmente, ¿quién era el primogénito? Jacob. ¿Y no Esaú le había vendido la primogenitura? Pues. Entonces, ¿a quién habían puesto por señor sobre quién? A Jacob sobre Esaú. Pero mire el trato que Dios había ya hecho con Jacob. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que ver a los demás como superiores a nosotros. El fracaso de muchos, hermanos, es que todavía usan las armas humanas. Y entonces, si en ese momento se hubieran enfrentado Esaú contra Jacob, ¿quién hubiera ganado? Hablando de ejércitos. Esaú. Porque dice que se le vino, dice aquí, mire, verso 6, dice que los mensajeros regresaron a Jacob diciendo, fuimos a tu hermano Esaú y él también viene a tu encuentro y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Ahora, pero mire la diferencia, y eso es lo que usted tiene que ver. ¿Para qué Esaú traía 400 guerreros? ¿Para qué traía los 400 guerreros? ¿Para qué iba a usar Esaú los 400 guerreros? Fíjese que usted debe de pensar en todo esto. Si Jacob hubiera venido como general de un ejército, ¿qué hubiera pasado? ¿Se enfrentan, sí o no? ¿Para qué hubiera usado Esaú esos 400 hombres? Para matar, para destruir a Jacob y a su familia. Si él hubiera venido en esa actitud arrogante, orgullosa,
Por eso nosotros como hijos de Dios, hermano, ya no podemos ser orgullosos ni arrogantes. Tenemos que vernos como sirvientes de los hermanos. Pero es que yo tengo más tiempo que este. Pero es que yo sirvo en una categoría mejor que este. Bueno, así no vas a poder conquistar la tierra prometida. Mire, si Jacob se hubiera puesto al brinco con Esaú, hubiera habido masacre. Claro, al final gana Jacob. Pero ¿cuánta pérdida hubiera habido? Pero como se humilló, como dijo, no, tú eres el Señor. Él no vino reclamando, recuérdate que yo vengo como primogénito. Porque ¿qué hubiera hecho eso? Herir la llaga que estaba ahí en el corazón. Fíjese que hay gente que quiere arreglarse con las demás personas, pero en lugar de arreglarse, lo que hacen es echarle más problema a la llaga, hermano. Entonces, realmente no te quieres arreglar. Si no te quieres humillar ante la otra persona, no te quieres arreglar con esa persona. Yo creo que por algo estoy hablando de esto, porque el domingo hay cena del Señor. Así que arréglese. Pero ¿cómo se va a arreglar? ¿Reclamando sus derechos? ¿O haciéndolas de Jacob? No, tú eres el Señor, tú eres el Señor. Entonces, mire la diferencia de cómo el problema no es el que viene en contra de nosotros. Al contrario. Claro, si Jacob se le hubiera puesto al brinco, hermano, si hubiera estado feo. Pero ¿para qué quería usar después Esaú a esos 400 hombres? Mire lo que dice aquí en el capítulo 33, verso 15. Y Esaú dijo, permíteme dejarte parte de la gente para que esté contigo. Entonces, ¿para qué iba a usar Esaú a esa gente? Para que cuidara a Jacob. ¿Se da cuenta la diferencia? Entonces, el problema no es Esaú, el problema era Jacob. Espero que me esté dando a entender. Si Jacob hubiera actuado diferente, en una actitud de arrogancia, de prepotencia, de decir, yo soy el trigo, yo soy el que tengo las promesas, yo soy el que tengo la bendición, yo soy el primogénito. Y que se levante ese con 400 o con 4,000, no me importa. Aquí lo estoy esperando. Y esa es a veces la actitud que nosotros tomamos. Entonces, si Jacob hubiera estado en esa actitud, ¿cómo hubiera usado los hombres Esaú? ¿Como protección para Jacob o como ejército contra Jacob? Espero que tengamos ese entendimiento. Entonces, aquí el punto, hermano, no es la otra persona, no. ¿Sabes cuál es el problema? Que las flechas se tiran así, ¿y a quién van a pegar las flechas del adversario? Al que está parado. Pues si te agachas, que te tiren todas las que sean.
Ni una te va a pegar. Si te humillas, si te doblegas. Si entiendes, hermano, que tú has estado en esta posición para servir a Dios, no para que te sirvan. Entonces, Jacob tenía que preparar su alma. Y claro, Dios usó a Labán, a su suegro, hermano, para humillarlo y humillarlo y humillarlo y humillarlo. Ya vimos en las enseñanzas anteriores, hermano, que tuvo que trabajar 20 años para su suegro. No fueron 20 años fáciles. No eran 20 años, hermano, donde él estaba en una hamaca dando órdenes. Claro que esa era la vida que le esperaba. Pero por engañar a su padre, tuvo que salir huyendo. Y como leíamos, y te lo voy a volver a repetir otra vez, ¿verdad? Oseas 12. Entonces, verso 12. Oseas 12:12. Mas Jacob huyó a la tierra de Aram, e Israel sirvió por una mujer, y por una mujer cuidó rebaños. Hermano, Jacob no debió haber vivido esa vida. Si en la casa de su padre tenía sirvientes. ¿Qué hacía Jacob en su casa? Mire, ni salía de cacería. En casita nada más. Todo se lo hacía mami. Era el consentido de mamá. Hasta la comida que le dio a su papá. Gloria a Dios. Ahora sí. Mire, ¿se da cuenta? Jacob no debió haber trabajado como pastor por una mujer. Jacob no debió de haber, hermano, trabajado 6 años para tener rebaños, para tener ovejas, si a su papá las tenía. Pero por mentiroso, por tramposo, por no mantenerse en obediencia y esperar a que Dios hiciera las cosas. Es que ahí está el fracaso de nosotros, hermano. Nos desesperamos y queremos hacer las cosas porque creemos que si nosotros no actuamos, Dios no va a actuar. Si Dios tiene todo el tiempo del mundo, hermano. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y aún si ya tú llegaras a los 80 años y no se viera lo que Dios te ofreció, lo que Dios te prometió, pues te puede extender 20 años más, 50 años más. ¿Y cuál es el problema? Pero tú sé fiel a Dios, espera en Dios, confía en Dios, Él hará. Entonces fíjese cómo Jacob tuvo que pasar todo este proceso, pero claro, porque desde el vientre ya había un problema ahí. Y todo eso que vivió, lo fue viviendo ¿para qué? Para que le enderezaran el alma, le enderezaran el alma, le enderezaran el alma. Mira, todo lo que tú has vivido es para que te enderecen el alma. Pero hay almas, hermano, que el espíritu las endereza y al ratito, ¡pum!, se vuelven otra vez a torcer. Porque no nos
mantenemos en humildad delante de Dios. Humíllate bajo la mano poderosa de Dios, dice la Escritura. Y Él a su tiempo te va a exaltar, a su tiempo. ¿Cuándo es tu tiempo? Cuando te resuciten. Tú querías que te dijera antes, ¿verdad? No, no. ¿Dónde se va a manifestar lo que realmente el Espíritu Santo hizo en nosotros? En la resurrección. Así que mientras tanto, lee la vida del apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 4, Segunda de Corintios capítulo 6. Léelos en tu casa. Y ahí te vas a dar cuenta lo que te falta todavía. Hebreos capítulo 11, especialmente los últimos versículos. Cómo tenemos que llegar hasta el final. Entonces, fíjate cómo Jacob, y sigamos avanzando un poquito porque siempre el tiempo se nos va. Capítulo 32. Dice que oyó que Esaú venía y en el verso 11 dice que Jacob le clamó a Dios: líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano Esaú, porque le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Y tú dijiste: te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar, como la gran cantidad. Por eso es importante, hermano, que usted venga a orar, venga a ayunar, venga a tener comunión con Dios individual. O sea, está bien, está toda la congregación, pero usted se tiene que salir del mover congregacional y tener una intimidad personal con Dios. Y ahí Dios le va a dar promesas a usted en lo personal. Porque Dios va a trabajar en base a las promesas que hizo. Si Dios no le ha prometido algo, no hay compromiso. Pero si a Dios le prometió, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, fíjese que entonces dice que pasó ahí la noche y escogió, verso 13, ¿qué hizo? Escogió un regalo para su hermano. Mire qué forma tan rara, ¿verdad? Porque el hombre viejo, hermano, hubiera dicho: no, pues vamos, voy a hablar con mi suegro que me dé ejército y voy a prepararme y voy a pelear contra mi hermano. No. Él sabía que tenía una deuda con su hermano, porque le había robado la bendición. Reconoce tu falta. Reconócela. ¿Dónde tú has fallado? Porque siempre nos fijamos en lo que los demás nos hacen, pero se nos olvida que nosotros también hemos hecho. O usted nunca le ha mentido a alguien. Levante la mano, levante la mano que nunca le ha mentido a otra persona. Usted le ha mentido a otros. ¿Y entonces por qué se enoja cuando alguien le miente a usted? Levante la mano aquí el que no ha menospreciado a otro por causa de otros. Levante la mano. ¿Y entonces por qué se enoja cuando lo ha menospreciado a usted? Si usted ha hecho lo mismo. Pero es que me la hizo a mí.
Por eso, hermano, mire, usted tiene que enseñarle a su alma que todo lo malo que le han hecho a usted, usted también lo ha hecho. Y por eso usted no puede tener rencor ni resentimientos contra alguien. Sino al contrario, tener misericordia, tener compasión de la persona. Ahora, ¿qué fue lo que hizo entonces Jacob aquí? Preparó una ofrenda, un regalo. ¿Para qué? Para compensar el daño que había hecho. Por eso yo te he dicho, hermano, que no es suficiente ir con la persona a decirle, perdóneme. No, perdóname, pero restituya. Y bien pagado, bien restituido. Sí, porque la gente solo dice, perdóneme, por si en algo lo ofendí. Como que no saben en qué lo ofendieron a uno, ¿verdad? Eso sí se les olvida. No, si usted va a ir a pedir perdón, diga para qué le está pidiendo perdón. Y yo he sabido de gente, hermano, que a mí me la han hecho. Mire, perdóneme. ¿Y por qué? No, usted perdóneme. ¿Pero por qué? No. Dios y yo sabemos por qué. Usted perdóneme. ¿Cómo puedo perdonar yo a alguien así? Y no es solo de perdonar, es de restituir, es de pagar. Perdóneme por el dinero que no le he pagado. Y ya con eso estamos ahí cancelados ya. Que Dios le pague. ¿Cómo que Dios le pague? ¿Pague usted? Y con intereses. No, porque el cristiano no debe pedir intereses. No es que el hermano me esté pidiendo intereses, yo tengo que pagarle intereses. Yo tengo que ser justo. Porque cuando me dio el dinero, $1 valía $1. Pero ahora $1 vale 50 centavos. Entonces no le voy a pagar, no le voy a devolver los $10. ¿Cuánto tengo que devolverle? 20. Haga bien las matemáticas. Qué raro que siempre las matemáticas van a nuestro favor, ¿verdad? ¿Por qué dijeron 15 y no 25? Es que eso es una realidad. Mire, es que esto no se escribió, hermano, solo para que estemos enterados de la vida de Jacob. ¿Qué me importa a mí la vida de Jacob, hermano? Si ellos ya se murieron hace años. Pero hay una historia aquí que está marcando mi caminar, mis pasos que yo tengo que dar y los que tú tienes que dar. Porque queremos la bendición de Dios, pero a nuestra manera, religiosamente. Señor, y te pago con un día de ayuno. ¿Y qué se gana Dios con que usted no coma un día? Sí, mire la mente de la gente, hermano. ¿Cuántos días de ayuno te tengo que pagar, Señor? ¿Usted cree que a Dios le gusta que usted esté sufriendo, aguantando hambre? ¿Qué dice la Biblia? Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Claro, si le agrega ayuno, está bien. No estoy diciendo que no hay que ayunar. Pero solo ayunar y aguantar hambre. Mejor échese sus chicharrones y sus... ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó? Fíjense, mire lo que hace aquí. Verso 14 dice, ¿cuánto fue su ofrenda? 200 cabras y 20 machos. Un cabro por cada 10 cabras. Cuesta encontrar más cabros, ¿verdad?
¿Qué más? 200 ovejas y 20 carneros. 30 camellas criando con sus crías. 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Y los entregó a sus siervos cada manada aparte. Y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned un buen espacio entre manada y manada. Y ordenó al primero diciendo: cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte diciendo: ¿de quién son esas? ¿De quién eres y a dónde vas? ¿Y de quién son esos animales que van delante de ti? Entonces responderás: son de tu siervo Jacob, es un presente enviado a mi señor Esaú. Y he aquí él también viene detrás de nosotros. Mire, hay gente que quiere ir a pedir perdón. Mire, perdóneme usted, mire, ya arreglemos esto, ya perdóneme, ¿ok? ¿Usted cree que dan ganas de dar perdón así, hermano? Mire, parece broma, pero así hay mucha gente, hermano. Llegan así diciendo: mire, yo solo porque Dios me dice es que estoy aquí. Porque de mí. ¿Será genuino ese arrepentimiento, hermano? Mira, si Dios te tiene que decir algo, es porque no está en tu corazón. Y hay gente que se gloria de eso, dice: no, yo lo estoy haciendo porque Dios me dijo. Ah, no es porque eres así entonces. Entonces no hay fruto. Eres un zombie. Es que lo lindo, hermano, no es porque Dios te diga las cosas, lo lindo es porque ya brota de ti hacerlo, vivirlo. Porque entonces estás viviendo bajo una ley. No tomarás, no hagas esto, no hagas esto. Y ahí estás. Pero por dentro, ¿cómo están? Con el gusanito, hermano. Si les dicen una palabra, no te pego solo porque Dios me dice que hay que retener la ira. Airaos, pero no pequéis. Pero lo lindo es cuando te ofenden y te lastiman. Tú dices: Señor, como Esteban, ¿verdad? Señor, pobrecito, él lo está haciendo porque él no sabe quién soy yo, él no sabe quién es él. Entonces, ¿quién está perdiendo? Él. Vemos entonces cómo aquí Jacob, fíjese, empieza a preparar el terreno, empieza a preparar el corazón de Esaú. Y entonces empieza a enviar sus presentes, sus ganados, preparando ese encuentro. Y hasta ahí vamos a dejar porque ya se me fue el tiempo. Pero vamos a seguir hablando de esto, porque hay que seguir, hermano, entendiendo que para entrar a la tierra prometida, para regresar a la casa del Padre, tenemos que pasar un proceso. Y por causa de nuestra desobediencia, por causa de nuestra soberbia, por causa de nuestro orgullo, lo hacemos cada vez más difícil. Porque de regresar a la casa del Padre tenía Jacob. Pero ¿cómo iba a regresar? ¿Peleado con su hermano? Habiendo habido guerra para tomar lo que a él le correspondía, o usar el método de Dios, la mansedumbre y la humildad. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Usted quiere tener descanso en su alma? ¿Cómo lo va a tener?
siendo manso y humilde. La mansedumbre es hacia los hombres. La humildad es hacia Dios. Usted tiene que humillarse ante Dios y ser manso ante los hombres. ¿Ha visto, por ejemplo, un buey? ¿Qué hacen con el buey? Lo pullan, ¿verdad que sí? Ahí van con la... Pero ¿por qué soporta el yugo? ¿Por qué soporta que lo estén ahí pullando o que le estén con el látigo? ¿Por qué soporta que le pongan ahí un amarre? Porque es buey. Pero ese buey no nació buey. Ese buey nació toro. ¿Ah? Hágale eso a un toro. La diferencia, ¿verdad? Entonces, si usted ve que alguien ahí lo está pullando, y pullando, y pullando, y usted, todavía es toro. No digo la otra palabra porque la van a malinterpretar los mexicanos, pero tiene que convertirse en el otro animal. Para mí esa no es mala palabra ni para los demás, pero para los mexicanos sí, entonces por causa de los débiles no la voy a usar. Pero deje de ser toro y conviértase en el otro animal que es manso, ¿verdad? Póngase de pie, hermano. Mire, Dios lo está preparando, Dios me está preparando a mí. ¿Por qué? Porque aquí la meta, hermano, mire, la meta no es algo en esta tierra. La meta aquí es volver a la casa del Padre. ¿Cuál era la meta de Jacob? Regresar a la casa del Padre. Y ahí vamos a estar viendo cómo fue que Jacob sí pudo regresar a la casa del Padre. Aleluya. Levante su corazón a Dios. Levante su mente, su pensamiento a Dios. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Una vez más dilo. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú.
eres tú, Señor. Mi vida entera eres tú, Señor. Mi vida entera eres tú, Señor. Mi vida entera eres tú. ¿Por qué? Dilo. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Gracias, Padre, gracias. Porque vamos vamos de regreso a tu casa. Vamos de regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Vamos de paso por esta tierra, hermano. Es un paso rápido. Por eso no le prestes mucha atención a los problemas de esta vida. Son livianos. Son pasajeros. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, porque por medio de Él podemos tener acceso a tu presencia e ir siendo transformados a esa imagen hermosa, siendo mansos y humildes de corazón como Él es. Gracias, Señor, por medio de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 ¿Cuántos van a ser mansos y humildes? ¿Ah? ¿Cuántos van a ser mansos y humildes? Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Ya sabe que cualquier momento puede dar su ofrenda, su diezmo, lo que usted pone en su corazón. Queremos dar la bienvenida. Queremos saber si alguien nos está visitando por primera vez aquí en medio de nosotros. ¿Habrá alguien que esté aquí por primera vez? Levante su mano si usted está aquí por primera vez. ¿Hay alguna visita? Dios te bendiga, bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Bienvenida, bienvenida. ¿Habrá alguien más que nos visite por primera vez? ¿Alguna otra visita? Bueno, ya sabe, hermano, que hoy tenemos bautismos en agua. O sea que si usted desea bautizarse en agua, allá está la pileta. Si usted necesita esa agua, pues nosotros solamente la ofrecemos para el que la necesite, ¿verdad? Porque es el que la necesita el que debe de pedirla, ¿verdad? O sea que cuando hay la necesidad, ahí está, nosotros solamente suplimos con dar las herramientas necesarias para que usted sea bendecido, ¿verdad? También recuérdese que este sábado a las 7 de la noche tenemos aquí una reunión. Vamos a estar hablando de la persona que pues va a ser una persona próspera, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de una persona próspera? ¿Cómo ser una persona próspera? De eso es lo que vamos a estar hablando en esta reunión, así que se les espera a todos los que les interese. El sábado a las 7 de la noche vamos a estar acá, ¿verdad?
Me mandan el menú. Hoy hay caldo de albóndigas, hay empanadas de pollo, hay carne asada, hay espagueti con crema, hay atol de nuez, hay ensaladas, hay aguas de fruta natural, hay pastel de fruta con cremas, hay de todo, café y lo que se necesite, ¿verdad? Y recuerdes, hermano, que todo este mes de abril se va a estar orando por la salvación de las almas de los hijos, ¿verdad? Así que, primero sea usted salvo, venga los días sábados de 4 a 6 de la mañana, ¿verdad? De 4 a 6 de la mañana, los días sábados de este mes, venga a orar por su salvación, a orar por la salvación de sus hijos, de sus nietos, de sus sobrinos, de su familia, de sus amigos, y que Dios lo use para salvar, para hacer ese medio de salvación. Recuérdese que el trigo viene para salvar a esta tierra, a eso viene el trigo, ¿verdad? Entonces, se les espera. Y recuérdese que también este domingo tenemos la Cena del Señor, ¿verdad? En la reunión de las 2 de la tarde del domingo estaremos aquí celebrando la Cena del Señor. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar juntamente con el grupo Miel San Marcos, ¿verdad? Como en el cielo, así también debe de hacerse en mi vida. Cantemos esa alabanza. Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina, con el apóstol Marco Tulio Noriega. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.